Brevemente, comentar que en el esquema que todo lo explica, parto de la paz que eres antes de nacer. Naces, tienes pensamientos y tensiones, escuchas, detectas el ego, escuchas de forma más profunda, detectas una especie de pulsión superficial, escucha más profunda, encuentras el balance cuerpo, mente y espíritu, escucha más profunda y vuelves a la paz a través del compartir. Bien, pues tenemos aquí religión contra espiritualidad. ¿Qué es cada una de las dos? En las religiones yo me he encontrado entre religiones y sistemas espirituales he podido reunir aproximadamente tres grupos. Obviamente, si te metes con pequeñas religiones y demás, pues igual te sale mucho más. Pero brevemente me he encontrado con las religiones politeístas, los andinos, los sumerios, los egipcios, los australianos, los griegos, que parten de, pues eso, el politeísmo, ¿no? Cuando decían el sol es un dios, el agua es otro dios, el aire es otro dios, el amor es otro dios. Básicamente, las religiones politeístas declaraban dioses a la materialidad que no comprendían. Eso ha sido totalmente sometido por la ciencia, ya que la ciencia nos enseña qué es el sol, qué es el aire, qué son los átomos. Por lo tanto, difícilmente uno entraría de nuevo en las religiones politeístas, salvo determinadas corrientes conspiranoicas que veremos en un futuro vídeo. Luego tendríamos las religiones monoteístas y los sistemas espirituales. En las religiones monoteístas, básicamente me he encontrado 4 y de las 4, 3 son la misma. El judaísmo, el islam y el cristianismo vienen del mismo lugar y ambos tres comparten muchos de los mismos profetas y el mismo Dios. Y luego tendríamos 4.000 años, o no, 1.500 antes de Cristo, el Zoroastro, que era del profeta Zaratustra. Y luego tenemos los sistemas espirituales. En los sistemas espirituales me he encontrado 2 fundamentalmente, que sería el taoísmo y el hinduismo. Fundamentalmente. ¿Qué diferencia entre una religión y la espiritualidad? Pues en una religión la verdad se te ha sido mostrada a través de un profeta y eso que dijo el profeta está en algún libro. Entonces tú la verdad tienes que ir a ese libro para encontrarla. La diferencia con la espiritualidad es que en la espiritualidad básicamente la verdad está en ti y tienes que encontrarla a través de la meditación, a través de un proceso de introspección. El Tao y el hinduismo tienen diferencias interesantes en relación a la no dualidad. Y tenemos aquí la primera cosa interesante. Cuando yo escuché a la cristiana y cuando he estudiado algunas de las otras religiones, me he encontrado con que los procesos de experiencia son los mismos. Es decir, ellos, a través de una introspección que lo llaman orar, hablan con un Dios y a través de ese Dios se producen las sincronías, la suerte, el empoderamiento y se cumplen los deseos. Eso mismo que ellos hacen a través de un Dios determinado, la espiritualidad o un sistema espiritual lo hace fuera de, en principio, estructuras de religión. Fuera de mezquitas, fuera de iglesias, fuera de aglutinamientos de personas. En un futuro vídeo explicaré cuál es mi hipótesis de por qué hay muchas personas que entran en las religiones y la espiritualidad está cogiendo auge en los últimos tiempos. Todo hay que decir que tanto el cristianismo como el islam como el judaísmo recientemente han abierto algunas sendas en las que han encontrado en el cristianismo un curso de milagros, en el judaísmo la cábala y en el islam el sufismo. El sufismo 800 años después de Cristo, la cábala 1000 años después de Cristo y un curso de milagros en el año 1970. Estas 3 vías son 3 vías que empujan a estos creyentes a interactuar de alguna manera de forma más introspectiva, de forma más espiritual. Es decir, que el camino de la espiritualidad va cogiendo mucho más auge
y va siendo cada vez más importante. Bajo mi punto de vista, aquí hay razones de peso, aunque también comento que, por ejemplo, para el cristianismo, un curso de milagros es una obra demoníaca. El Islam y el judaísmo respetan sus corrientes de sufismo y cábala. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy claro, bajo mi punto de vista, para los cristianos, Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo tanto Dios, y ellos están separados de Dios. Para un sistema espiritual, pues Jesucristo sería una persona como tú y como yo, que despertó espiritualmente y consiguió contactar a través de sí, siendo Hijo de Dios como todos los demás, con la totalidad. Entonces, Jesucristo sería espiritual, pero los seguidores de Jesucristo tienen una religión. Y la verdad la encuentran a través de, fundamentalmente, libros, en sus tradiciones. Aquí tendríamos que los monoteístas y los del sistema espiritual en la práctica son muy similares, ¿de acuerdo? Pero el monoteísmo sería una especie de dualismo y los sistemas espirituales serían una especie de no dualismo. El no dualismo lo vamos a poner entre comillas. ¿Y qué significa? El dualismo quiere decir que en última instancia existirá después de la muerte Dios y los demás. Entonces ahí tendríamos un sistema dualista. Y en el no dualismo, que serían estas corrientes espirituales, solamente existiría la totalidad. Es decir, al final tu ego se disolvería en la totalidad. La única diferencia que hay entre bueno, la única no, hay más diferencias, pero la más clave, bajo mi punto de vista, es que el Tao, a través del Yin y el Yang, le da como la misma importancia, relativa misma importancia, a los dos polos de la energía que llama Tao, que es la que construye toda la realidad. En cambio, en el hinduismo, fundamentalmente en el Advaita Vedanta, la totalidad es consciencia, tú eres consciencia y tú eres una manifestación de la totalidad ilusoria. En el Advaita Vedanta se supone que no hay dualidad porque al final tu ego se disuelve en la totalidad, pero algunos outsiders, que me gusta llamarlos outsiders, como Jiddu Krishnamurti, Ramana Maharsa, Nisargadatta, David Bohm o Tony Parker, consideran que realmente no hay posibilidad de despertar o de la iluminación, ni de disolver el ego, sino que el yo observador también forma parte de la ilusión. Esto, que a lo mejor ahora de golpe, es decir, es la primera vez, a lo mejor muchos de vosotros es la primera vez que lo escucháis, lo seguiré explicando en futuros vídeos. ¿Por qué termino explicando esto? ¿Por qué llego a la religión y a la espiritualidad? Porque en el esquema que todo lo explica, conforme tú te vas preguntando quién eres, conforme tú te vas preguntando las tensiones internas que tienes, conforme tú vas profundizando en la meditación y en la escucha, te das cuenta que aunque la ciencia, la psicología te dan muchas herramientas para tú poder empezar a indagar sobre acercarte a la consciencia, en realidad el término de consciencia, el silencio, la comunicación con uno mismo y la introspección es algo que si tú lo estudias convenientemente, se han acercado más tanto la religión como la espiritualidad a lo largo de los últimos milenios. Tenemos que tener en cuenta que el ser humano lleva miles de años preguntándole sobre su propia existencia, demostrando que tiene conciencia propia y, sin duda alguna, conociendo mucho de lo que, desgraciadamente, en el año 2025 en Occidente poco ha llegado. Cuando tú investigas sobre el taoísmo o el hinduismo,
flipas. Es decir, uno de los ejemplos, uno de los libros que me leí fue Las claves del yoga. Y el yoga no son solamente los ejercicios físicos. Cuando tú lees la teoría del yoga, es emocionante porque te das cuenta de que desde hace miles de años ha habido unos hinduistas que han ido poniendo nombre a cada cosa que te acercaba, a cada práctica, a cada sensación que te acercaba a vivir el momento presente. Cuando tú llegas a entender que en el momento presente se desarrolla todo, algo que la ciencia y la psicología cada vez nos enseñan, cuando nos dicen que la ansiedad y la depresión es estar viviendo en el pasado y en el futuro, y cuando te das cuenta de que el hinduismo o el taoísmo ya hace milenios que estaban centrándose en cómo existir en el presente de la mejor manera posible, pues te das cuenta de que el camino para saber quién soy viene a través de el conocimiento que tantos humanos han intentado o han practicado durante tantos milenios. Incluso te diría que en realidad todo esto no es necesario, que en realidad tú mismo, a poco que analices un poco, y de esto va este canal, ayudaros de alguna manera a quitaros todas las mentiras que llevamos en la espalda y podamos, a través de la introspección, poder identificar qué es lo real de lo que es aparente. Cuando tenemos pensamientos recurrentes del pasado o pensamientos recurrentes del futuro, obviamente eso es aparente. Pero yo entiendo que quizás yo, pues después de 12 años preguntándome el por qué constantemente todos los días, gracias a mi trabajo, por ejemplo, que es un trabajo que no tengo que utilizar en exceso el cerebro, he podido preguntarme constantemente el por qué. Y yo os invito a que en este canal podamos juntos transitar ese camino. Hay razones más profundas de las cuales hablaré en futuros vídeos y espero convenceros de que la verdad está en ti y está precisamente en el presente que habitas. Hasta ahora.